Buenas. Este, bueno, el día de hoy haremos una grabación de la clase, puesto que nadie se ha conectado a la tutoría, ¿verdad? Ya han pasado 15 minutos. Incentivarlos si lo ven en diferido, que en la medida de lo posible se puedan conectar y puedan participar, ¿verdad? Vamos a la presentación. Hoy nos corresponde ver el capítulo que se relaciona con la parte de cinética, ¿verdad? La cinética tiene que ver con qué tan rápido se dan las reacciones químicas. Em, por ejemplo, em, si nosotros tenemos un diamante, el diamante, todo el diamante se convertirá en carbón termodinámicamente a las condiciones ambientales. Sin embargo, pues el diamante pasará una, dos, tres, cuatro, cinco generaciones y todas las que lo puedan recordar y seguirá siendo diamante. ¿Por qué? Porque es una reacción extremadamente lenta. Por el contrario, tenemos em, reacciones que pueden ser extremadamente rápidas. Por ejemplo, em, si yo hago un polvo de harina así en el aire y le prendo fuego, ese polvo de harina es explosivo. Y la razón por la cual es explosivo es porque al estar bien mezclado con el aire, y la reacción se da muy rápido y le da mucha energía, ¿verdad? Cosa que, por cierto, mucha gente no sabe, ¿verdad? Cómo puede ser una explosión con polvo de harina. Entonces, hay algunos factores que determinan la velocidad de una reacción. Por ejemplo, si es tan sólido o líquido, ¿verdad? El estado físico, un gas, qué concentración tienen, qué temperatura tienen, si hay catalizadores o inhibidores, em, y así, ¿verdad? Entonces podemos hablar desde reacciones o fenómenos que son extremadamente rápidos a fenómenos que son extremadamente lentos. Ahora bien, la concentración, como les decía, determina mucho la velocidad de una reacción. Por ejemplo, em, el ejemplo de la harina, yo les decía que forma una explosión con el aire. Si yo pongo polvo de harina, ya no es explosión. Ahora bien, cuando yo monitoreo la cinética o el avance de una reacción, yo lo que voy viendo es cómo los reactivos se van transformando en el tiempo. Por ejemplo, yo tengo un tiempo cero, en el cual tengo solo los reactivos. Un reactivo o más de un reactivo, depende de cuánto sea la reacción. ¿Verdad? Si es una reacción de descomposición, puede ser solamente un reactivo. Aquí se habla de una reacción hipotética en la cual un solo reactivo A se transforma en un producto B. Entonces, inicialmente tengo solamente un mol del reactivo A, pero conforme va pasando el tiempo, se me va convirtiendo en B, un poco más, y un poco más, y un poco más, y la reacción completa, perdón, hasta el punto donde tengo 100% B. Pero entonces la velocidad de reacción se estudia tratando de determinar cómo la concentración de los reactivos afecta este, el avance de la reacción, ¿verdad? Ahora bien, si yo tengo una reacción, digamos que yo estoy haciendo un plástico. Un plástico es una molécula muy larga que se va haciendo de moléculas chiquititas. Entonces yo inicio la reacción, mido qué tanto se me va consumiendo ese primer reactivo y me voy a dar una vuelta y al rato regreso y vuelvo a medir la velocidad. Me daré cuenta que la velocidad ha cambiado. ¿Por qué? Porque ya se han consumido una parte de los reactivos y eso implica que la concentración, la nueva concentración de los reactivos es más baja
y por ende la reacción es más lenta. ¿Qué es lo que muestra esa gráfica? ¿Verdad? Entonces, yo puedo medir las velocidades en algunos instantes, ¿verdad? Es decir, yo pongo determinada concentración, por ejemplo, de dos reactivos, un reactivo y un producto, digamos de dos reactivos, y yo puedo observar conforme ellos se consumen, cuál es la velocidad en ese instante inicial. Más o menos en promedio, ¿verdad? Algo se habrá consumido a la hora de hacer ese delta. Pero, más o menos, si la reacción es relativamente lenta, eh, yo puedo determinar cuál es la velocidad inicial. Y si pongo otra mezcla, puedo determinar cuál es la otra velocidad inicial. ¿Y cómo la determino? Bueno, una de las técnicas es, por ejemplo, la espectrofotometría. ¿Verdad? El espectrofotómetro es un equipo que mide como qué tan intenso es el color, ¿verdad? Por decirlo de alguna manera. Si ustedes tienen un fresco de sirope y está más rojo, ustedes dirán, de esto tiene más sirope, debe estar más dulce. ¿Verdad? Y en cambio, si está ya casi blanco, ustedes dirán, este, ¿verdad? La concentración más baja. Entonces, eso se puede hacer en un equipo que mide la intensidad del color, ¿verdad? Que básicamente es el espectro. Y básicamente lo que hace es pasar la luz, eh, de la luz se saca una longitud de onda particular que atraviesa la muestra y eso se utiliza en la computadora para ver qué tan intensa es la luz y se relaciona con la concentración. Entonces, yo tengo que una ecuación, una ley de velocidad de reacción se determina de esta manera, ¿verdad? Yo tengo la velocidad es igual a una constante K por la concentración, utilizamos esos corchetes, ¿verdad? Los paréntesis cuadrados, más bien, para determinar la concentración. A es una especie química, por ejemplo. A podría ser oxígeno, O2, podría ser otra cosa. Y B es otra sustancia química. Entonces, puede ser que haya A y B, o puede ser que haya solo A. Puede ser que hayan más de dos, pero normalmente no es muy común tener más de dos. ¿Verdad? Entonces, en el caso, por ejemplo, de que B no exista, sería como si N fuese cero, ¿verdad? Si N fuese cero, B a la N es uno, B a la cero es uno. Entonces, bueno, dice acá que la K se conoce como la constante, como les había dicho, y la M y la N son los órdenes de reacción. ¿Verdad? Entonces, hay un orden global, general de reacción, que es la suma de M más N. ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, si yo no tengo exponentes, tengo dos sustancias, ¿verdad? O sea que la velocidad es igual a K por la concentración de oxígeno, por la concentración de octano, digamos, y no tengo exponentes, es que son uno y uno, ¿verdad? O sea que el orden global sería 2. Entonces, cuando M y N suman uno es una reacción de primer orden. Cuando suman 2 es una reacción de segundo orden. Las de primer orden dice que la velocidad depende de la concentración de un solo reactivo. Y las de segundo orden eh, depende o de dos reactivos o de uno al cuadrado, que básicamente son las dos situaciones que se pueden dar. Ahora, entonces, también hay otro que no se menciona acá, que es el orden cero. El orden cero es una reacción que la velocidad de reacción no depende de la concentración, es siempre la misma. ¿Verdad? Entonces, en esa, si yo tuviera una de orden cero, si yo grafico la concentración versus el tiempo, voy a tener una línea recta, ¿verdad? La velocidad de reacción va a ser constante. Ahora bien, si yo tengo una, por ejemplo, aquí habla de esta transformación del metil isonitrilo, que es de primer orden. Esta reacción va a ir haciendo una curvita. ¿Por qué? Porque la velocidad va a ir cambiando conforme se va consumiendo el reactivo.
¿verdad? Entonces, si para graficarlo, por ejemplo, yo utilizara un logaritmo natural de la concentración o de la presión, ¿verdad? Ustedes recordarán por la ley de los gases, el número de moles es proporcional a la presión, ¿verdad? Y esto lo gráfico versus el tiempo, entonces esta ecuación ya se me va a linearizar. Eso se cumple cuando es de primer orden. ¿Por qué? Hay un tratamiento de datos matemático, el cual no vamos a detallar. ¿Qué pasa si yo tengo una de segundo orden? Si yo tengo una de segundo orden, como por ejemplo la descomposición del NO2, si yo grafico el logaritmo contra el tiempo, igualmente sigo viendo la curva, ¿verdad? Pero si en este caso yo graficara el inverso de la concentración versus el tiempo, sí me daría una línea recta. ¿Por qué? Otra vez, en las de segundo orden se cumple por un tratamiento matemático que se le da a la ecuación, ¿verdad? Y aquí están las de orden cero. Em, ¿Verdad? Que en este caso la velocidad siempre es constante con el cambio de concentración. Luego, otro dato que a veces es relevante es la vida media de la reacción. La vida media es como la velocidad, el tiempo que tardaría en alcanzar la mitad de la concentración inicial. En algunas reacciones realmente es como, ¿verdad? La tendencia es como asintótica, es decir, como que uno nunca va a llegar a alcanzar el 100% de transformación, entonces tiene más sentido medir el tiempo que duraría en reducirse la concentración al 50%. Eh, otra cosa que es importante es que esto cambia, digamos, por ejemplo, acá es una constante, ¿verdad? Pero eso cambia según la temperatura, ¿verdad? La velocidad de reacción es una para cada temperatura. Es que acá la mayor velocidad a temperaturas elevadas se debe a que la constante de velocidad aumenta, ¿verdad? Hay unos modelos que hablan de que eh, la, la temperatura es la energía cinética promedio, ¿verdad? Eso quiere decir que si yo tengo más temperatura, las partículas se mueven más rápido y por ende están chocando más rápido unas con otras y tienen una tendencia mayor a reaccionar. Eh, Arrhenius relacionó lo que se conoce como la energía de activación con la velocidad de reacción. ¿Qué es la energía de activación? Eso es, por ejemplo, si yo hago una fogata, yo le pongo carbón, el carbón libera un montón de energía. Es un proceso que es exotérmico, ¿verdad? Este, si yo, o sea, si yo tengo un montón de carne, yo la carne la cocino con un carboncito, ¿verdad? Pero si yo echo el carbón en el asador y no le pongo fuego, la reacción no pasa. Esa energía que está contenida y que es espontánea, la liberación, ¿verdad? Es espontánea, eh, no ocurre si no tiene esa energía de activación. Entonces, esa energía de activación es como una colina que ocupamos pasar, ¿verdad? Después de que alcanzamos ese estado energético, por ejemplo, como el señor del golf, la bolita va a rodar y va a continuar su camino. Pero si no llegamos a ese estado energético, no va a pasar, ¿verdad? Se habla de que hay un complejo activado, un estado de transición, donde una molécula interactúa con la otra para que esto pase. Normalmente con activar unas cuantas, la misma energía que produce la reacción, continúa activando las demás, ¿verdad? Em, entonces, hay una relación entre la energía de activación y la constante con la temperatura, ¿verdad? Que es lo que nos da esta ecuación.
esta que está acá, ¿verdad? La constante de velocidad es igual a una constante A por el exponencial, ¿verdad? Elevado a la menos la energía de activación entre la constante de gases por la temperatura. Ahora, ¿por qué algunas son de primer orden o segundo orden, tercer orden? Em, Esto se relaciona con la forma en la que em, participan, digamos, individualmente las moléculas, ¿verdad? Si yo en una colisión tengo involucradas, en un primer estado de transición, tengo involucradas dos moléculas que participan, esas dos moléculas em, definirán la velocidad de reacción, ¿verdad? Ahora, cuando yo tengo varias etapas, la etapa que determina es la etapa más lenta. ¿Por qué? Porque eso es como por decirlo de alguna manera, como manejar un Ferrari detrás de un cabezal, ¿verdad? Usted tiene que ir al ritmo del cabezal. Entonces, la más lenta siempre determina este, la velocidad de reacción, ¿verdad? Entonces, tenemos reacciones unimoleculares, bimoleculares o termoleculares, depende de cuántas participen. Y la ley de la velocidad depende, digamos, en una reacción elemental, es decir, en un paso elemental, depende estrictamente de eso. Es decir, si yo tengo un choque entre dos partículas que son de la misma molécula, la velocidad de reacción será esta. Ahora, eso no se cumple para una reacción global, ¿verdad? Esto solo se cumple para pasos individuales. Lo que quiere decir es que la velocidad nos habla un poco del mecanismo de algunos pasos individuales, ¿verdad? Lo que les hablaba de que la etapa más lenta es la que determina la velocidad. Algunas veces tenemos catalizadores, ¿verdad? Los catalizadores pueden ser homogéneos o heterogéneos y están en la misma fase o en diferentes fases. ¿Qué es el catalizador? El catalizador básicamente lo que hace es bajar la energía de activación, ¿verdad? Encontrar un mecanismo alterno en el cual la energía de activación es baja, ¿verdad? Como este de acá. Es decir, la reacción necesita una gran energía de activación, pero a la hora de tener la catálisis, ¿verdad? La catálisis, ya esta molécula que interactúa con el otro, tiene unas transiciones, unos estados de transición intermedios y genera los productos, pero ahora sin necesidad de alcanzar un estado energético tan alto y por ende lo hace más, ¿verdad? También existe lo contrario, que sería un inhibidor, ¿verdad? Que el inhibidor más bien hace una reacción más lenta. La catálisis heterogénea es, puede ser, por ejemplo, o sea, es cuando yo tengo compuestos en diferentes fases, ¿verdad? Por lo general, en fase sólida, que yo tengo un catalizador sólido en el cual se ponen unos gases o un material sólido en el cual algunos líquidos se agrupan en superficie, ¿verdad? Uno de los ejemplos, digamos, más comunes de catalizador es el de los carros, ¿verdad? Que, promueve que algunos de los gases nocivos del escape de la combustión se transformen antes de salir a la atmósfera. Y bueno, otro muy común son las enzimas, ¿verdad? Las enzimas están en el cuerpo y catalizan, o en sistemas biológicos en general, catalizan montones de reacciones. Y las enzimas, pues se dice que funcionan bajo el modelo de llave y cerradura, que es que, ¿verdad? Tienen un pocket, un sitio activo donde el sustrato calza y se da la interacción con una energía de activación mucho más, ¿verdad? Bueno, esa es la parte de la teoría. Entonces vamos a ver si resolvemos algún ejercicio de este tema.
Ok, vamos a resolver este problema sobre la velocidad de esta reacción, ¿verdad? Dice que hay que determinar la ley de velocidad. Entonces, acá la pregunta es cómo se hace eso, ¿verdad? Vamos a ver. Recordarán que hablamos de que sobre la ley de velocidad, la velocidad es igual a una constante K por la concentración de un reactivo a la M por la concentración del otro reactivo a la N. La pregunta es, ¿cómo determino M y N? ¿Verdad? Y la K, además. Entonces, si yo pienso que en esta ecuación, por ejemplo, en una condición inicial 1, y pienso en una condición 2, ¿qué es lo primero que yo puedo saber? Bueno, que si yo divido, por ejemplo, una entre la otra, las constantes se me eliminan, ¿verdad? Porque las constantes siempre van a ser la misma, ¿verdad? Ahora, si yo elijo una condición como esta que está acá arriba, en la cual las concentraciones de, de uno de los reactivos son constantes también, entonces este también se me elimina, porque sería el mismo, el valor entre el mismo, ¿verdad? Entonces, yo podría tener que la velocidad, digamos, 3,2 por 10 a la menos 5, entre 2,9 por 10 a la menos 4, es igual a 0,15 entre 0,45 a la n. ¿Verdad? Luego yo puedo aplicar logaritmos a ambas partes para despejar n, ¿verdad? Es decir, que n sería igual a logaritmo de la relación entre estos dos entre el logaritmo de 0,15 entre 0,45. Y esto da aproximadamente 2, ¿verdad? Es decir, que el valor de n es 2. Entonces, aquí en la parte de arriba, donde estaba el n, voy a colocar el 2. Ok, ahora voy a hacer lo mismo, pero buscando unas condiciones en las cuales sea el segundo reactivo el que esté constante. Entonces, yo tengo que una velocidad 1 y una velocidad 2 sería igual a las constantes entre la concentración del cloruro de mercurio a la M, las concentraciones del cloruro de mercurio a la M. Bueno, acá siempre es igual por las concentraciones
el segundo reactivo. En este caso, todo esto se me cancela también. Y voy a tener, entonces, que 2.9 por 10 a la menos 4 dividido entre 1.4 por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 4 también le cancela, sería igual a la relación entre 0,164 y 0,082 a la m. Ok, y haciendo el mismo tratamiento logarítmico de los datos, tenemos que m es aproximadamente 1, ¿verdad? Sí, m es 1, o sea que no hace falta indicarle. Ahora lo que me falta es la K. Para sacar la K lo que necesito es sustituir cualquiera de esas que están ahí por los valores de la ecuación, ¿verdad? Voy a agarrar la 4 porque no la hemos usado, pero en realidad podría ser alguno que ya hayamos usado, o sea, eso no tiene importancia. ¿Verdad? Entonces, en esa ecuación, la velocidad sería 4,8 10 a la menos 5, eso sería igual a la K por la concentración del mercurio, que sería 0,246 por 0,15 al cuadrado. Es decir, que la constante de velocidad es igual a 0,246 por 0,15 al cuadrado entre 4,8 por 10 a la menos 5. Y eso nos da una constante de 115. La constante tiene unidades inversas a las concentraciones, ¿verdad? Eh, es decir, si la velocidad final es en molar por segundo, este, y multiplicamos por 3 concentraciones molares, la constante sería este, molar a la menos 2 por segundo. Y bueno, la, la ecuación completa entonces llevaría, la expresión completa llevaría el 115 acá, ¿verdad? La segunda dice, ¿cuál es la velocidad de reacción cuando la concentración de mercurio es de 0,1 y la de oxalato es de 0,25? Si la temperatura es la misma que la utilizada para obtener los datos mostrados. Ok, acá sencillamente es meter los datos en la ecuación. ¿Cuál sería la velocidad? 115 por la concentración, que sería 0,1, por la concentración de oxalato, que sería 0,25 al cuadrado. Y entonces la velocidad de reacción sería 0,71 molar entre segundo.
Ok, en el instructivo acá hay unos problemas resueltos. Yo les recomiendo igual que hagan toda la práctica, ¿verdad? Hay unos en video también. Yo dejaré la tutoría hasta acá porque me parece que si alguno está conectado, pues no tiene demasiado sentido continuar. Pero les recomiendo hacer los ejercicios que puedan hacer y eventualmente para cualquier duda estamos a la orden. Buenas noches.